dice, y poniéndole sobre su cabalgadura. Hermanos, hubo un tiempo en que después de la conquista de los españoles, ¿saben qué? Entre muchas leyes que se promulgaron, estaba prohibido que un natural montara a caballo, porque eso era exclusivo solamente, hermanos, para los españoles, para aquellos que tenían una buena posición en la sociedad. Posteriormente, los mestizos, los que ya nacieron, los que ya fueron una mezcla de españoles y naturales, hermanos, tenían ese derecho también de montar a caballo. Pero aquí lo que podemos mirar es que, fíjense, sin nuestra dignidad nosotros éramos como siervos del pecado. ¿Qué hizo el Señor? En ese simbolismo, ¿qué hizo el buen samaritano? Te subió a su cabalgadura. ¿Qué sucedió? Fíjense, qué curioso. Saben ustedes que cuando el presidente de México recibió al presidente de Estados Unidos en el aeropuerto, hay una distancia, creo, de ese aeropuerto, el aeropuerto nuevo que se construyó, hasta el centro de México, donde está el Palacio de Gobierno, donde está administrando el presidente de México. Saben que hay una distancia como de 20 minutos. ¿Y saben qué hizo el presidente de Estados Unidos? Porque él se mueve en un vehículo que le llaman la bestia. Es un coche blindado que, aunque alguien le dispare ráfagas de metralleta, ¿saben qué? No le van a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque, hermanos, tiene cristales muy duros. Es blindado seguramente. Y, hermanos, es difícil de destruirlo. Bueno, ¿qué hizo el presidente de México? Bueno, el de Estados Unidos invitó al presidente de México. ¿Para qué? Para que hicieran ese viaje desde el aeropuerto hasta el Palacio de Gobierno. Bueno, todos sabemos, Estados Unidos es una nación poderosa, es una nación que ha saqueado al mundo, es un país ratero, es un país que ha propiciado los golpes de Estado cuando algún presidente no está en su línea, cuando está afectando sus intereses, ¿sí? Pero no deja de ser una nación, hermanos, del primer mundo. Y entonces, el hecho de que el presidente de Estados Unidos ha invitado al de México y se hayan conducido en ese vehículo, hermanos, ¿qué es? Es como si dijera, ¿sabes qué? Pues tú no eres de baja suerte. Como que elevar la dignidad de un hombre. En este caso, hermanos, eso es solamente ilustración. No venimos a hablar de política. Son ventanas para que podamos entender la palabra del Señor. Aquí dice que este príncipe que se ha montado en su caballo, este buen samaritano, hermanos, pero tuvo misericordia y lo subió a su cabalgadura. ¿Qué sucede cuando un hombre de la alta sociedad, un hombre de la realeza, fija su mirada en una cenicienta, fija su mirada en una joven hermosa, hermanos, de la baja sociedad, del vulgo? ¿Qué sucede? La eleva de dignidad. ¿Sí? ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Dice que Él levanta del muladar al pobre y los hace sentar con los príncipes de su pueblo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Nos elevó de dignidad? ¿Sí o no? Amén. Sí, aquí dice, lo subió. Estábamos en el verso 34. Poniéndole, dice, sobre su cabalgadura. Pero yo voy a ir un poco más lejos, hermanos. Hay un versículo allá en la palabra del Señor, dice, hablando de Eclesiastés, dice, a ver, ayúdenme a ordenarlo, hicieron se acuerdan. Vi a príncipes a pie y siervos, cálmate, tranquilo, y siervos a caballo. No vamos a ir muy lejos, hermanos, vamos a retroceder unos 45 años atrás, tal vez 50 años atrás. ¿Saben? Los curas en el catolicismo, hermanos, ellos tenían servidores. Ahí estaban los sacristanes, otros llaman monaguillos. El sacristán no nada más tenía el trabajo de ir a tocar las campanas cuando terminaba la misa, antes de la misa, antes de las celebraciones. Esa persona también tenía, hermanos, el trabajo de
de ir a traer el zacate, darle de comer al caballo, darle el zacate. Curiosamente, la otra vez el hermano Juan estaba platicando, porque ellos eran sacristanes, eran ayudantes del cura, Ramiro y Juan, cuando eran unos jovencitos. Y en una ocasión dice que cuando ya terminó la celebración, pues ahí va la mujerada ahí con la comida. Por eso los curas les llaman los comepollo. Ahí van con el almuerzo, unas 3, 4 o 5 mujeres ya para darle a comer al cura. Pero había uno de ellos, dice que era muy injusto. Ahí tenía arrinconados en la pared ya sus sacristanes, sus ayudantes, mientras él estaba sentado a la mesa. Y era muy peculiar, hermanos, era algo muy normal mirar al cura montado en su caballo, cuando se iba de San Miguel Allende al lugar allá, a San Jerónimo. Ahí iba el cura montado en su caballo y luego su perro atrás. Sí. Luego dice que Juan miraba cómo el cura, dice, tomaba un pan y lo mojaba en su taza de leche y luego se lo tiraba a su perro. Y el perro listo ahí para partir. Y mientras Juan y Ramiro deseando comerse ese pan y esa leche. Fíjense, qué curioso. Qué ironías de la vida. Cuando dice que después llegó un cura que era más espléndido, era más generoso. Aún dice que sacaba monedas de las que a él le quedaban y dice que las ponía en la mano. Y ellos ya tenían para el recreo. Pero en otras ocasiones, ¿saben qué, hermanos? El siervo iba agarrando la rienda del caballo y iban caminando. Y el cura montado en el caballo. ¿Quién era de más dignidad? Pues el cura, ¿no? Y el otro, pues es el siervo, y agarrando las riendas del caballo, o a lo mejor vaya a ser pajarero. Hay caballos que se espantan con cualquier ruido y no sé qué fuera a tirar al cura de su cabalgadura. Hermanos, entonces yo les decía que iba a ir un poco más lejos. Fíjense, este buen samaritano subió al herido en la cabalgadura, a la silla. ¿Y qué hizo el samaritano? Tomó las riendas de ese caballo para guiarlo. Parece que aquí se invierten las cosas, ¿verdad? El príncipe se fue a pie y el siervo del pecado, el siervo, hermanos, se fue a caballo. ¿Curioso? ¿Curioso? Pero cierto, porque estoy seguro que sí fue así. ¿Hasta dónde le llevó? Le llevó al mesón y cuidó de él. Quiero que me busques el significado de mesón. Mesón. ¿Qué es el mesón? Josué. No sé qué distancia habría, pero por si fuera poco, aquí dice que cuidó de él. Yo no sirvo para cuidar enfermos. Yo no soy para cuidar enfermos. Pero hay gente que sí tiene esa vocación. Hay gente que es altruista. Se preocupa por la gente de allá de afuera. Se preocupa por los demás. Se preocupan por ese viejecito. Se preocupan por... ¿Qué haríamos en este mundo si no hubiese gente con esas cualidades? ¿Cuál es el significado del mesón? Establecimiento, casa particular con habitaciones de alquiler donde se alojan huéspedes de paso o forasteros. ¿Ya entendieron? Yo lo defino así como sencillamente un hotel. Un hotel que tiene muchas habitaciones, ¿sí? De renta, y para una noche, 2 noches, ¿sí? Y seguramente que había en ese tiempo también forraje para los animales, para los camellos, para los caballos, para los burros, ¿sí? Lo llevó hasta el mesón. Bueno, a ver, llévate un enfermo ahí en el hotel y te van a decir, no, pues cuídalo tú si quieres. Yo no soy enfermero, yo no soy doctor. Pues este hombre, hermanos, este buen samaritano tuvo que dedicar un poco de su tiempo para dárselo a esa persona. Tuvo que pagar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? ¿A qué horas habrán sido, hermanos? Yo estoy seguro que este hombre descendió por la mañana. Descendió por la mañana a Jericó. Tal vez en el mediodía tuvo esa tragedia, esa desgracia. Tal vez en la tarde, pues, lo llevaron al mesón.
Pues ahí se pasó la noche aquel buen samaritano, y muy de mañana pues era necesario, ¿saben qué?, proseguir su camino. Le llevó al mesón y cuidó de él. Pero en el verso 35, fíjense lo que dice que, y otro día al partir sacó 2 denarios. ¿Y alguien sabe cuántos son denarios? ¿A cuánto equivale un denario? ¿Cuánto le regaló, hermano Mauricio, el sueldo de albañil? ¿Cuánto le regaló al que estaba ahí administrando el mesón? ¿Cuánto dinero le regaló? ¿No? ¿O de qué? No le entendí la pregunta. ¿Cuánto dinero le regaló? Si esto lo evaluamos en salario de albañil, de constructor, ¿cuánto le dieron al que estaba en el mesón? 2 denarios, dice, ¿no? 1000 pesos. Un denario es un día de jornal en Israel. ¿Sí? Bueno, si esto lo medimos como un ayudante, pues no le dio 500, le dio 600 pesos. Pero ahora si esto lo medimos, hermanos, en un sueldo, por ejemplo, de un constructor, aquel hombre le dio 1000 pesos. ¿Sabes qué? Mira, si algo gastas de más, mira, yo te voy a dar, o yo te doy 1000 pesos, 2 días de salario. Y fíjense lo que le dijo, y si algo gastas de más, que dice en el verso 35, ahí estamos, cuídame, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. Bueno, estamos hablando de simbolismos. El sacerdote una vez más simboliza todo lo que es religiosidad. El levita, hermanos, está simbolizando todo lo que es las leyes civiles. El buen samaritano está simbolizando ¿a quién? Al Señor Jesucristo. El hombre que fue herido está simbolizando ¿a quién? A todo aquel que cayó en el pecado, a todo aquel que vivió sin Dios y sin esperanza, y las circunstancias lo llevaron y lo arrastraron y lo dejaron medio muerto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que simboliza esta persona que estaba trabajando en ese mesón? El administrador. ¿Quién es esa persona? Quiero que me digan ustedes. Ah, mira, tu cuarto es el número 37. Ah, mira, tu cuarto es con ventana a la playa, con vista al mar, es el número 70. ¿Quién está simbolizando este? Al pastor. Este hombre está simbolizando al pastor. Pues aquí, hermanos, trajeron un montón de enfermos y uno se tiene que cuidar. Se puede entender así. Se puede entender así. Por eso es que, hermanos, nosotros no lucramos con la fe. Porque yo lo puedo decir, yo tengo un patrón. Y a veces, ¿saben qué? Yo tengo mucha dignidad. Y a veces, aunque no tenga nada en los bolsillos, y muchas veces, aunque no tenga nada que comer, ¿saben qué? Yo me siento mal y me incomoda mucho de estar sentado ahí en mi mesa sin haber trabajado y que mis hijos me mantengan. Pero hay otros hermanos inescrupulosos. Hay otros hermanos que parece que no tienen dignidad. Hermanos, usan las cosas de Dios por ganancias. Sí, ya son los 70 en la congregación, pero ya le están mirando los signos de pesos. Fíjense, no que los diezmos, no que las ofrendas. Hermanos, y así viven muchos. Y quiero decirles que en parte hay razón. Hermanos, hay una expresión que dijo el Señor. Corintios, 1 Corintios, capítulo 9, verso 9 dice: no pondrás bozal al buey que trilla. Si es un mandamiento, hermanos, que está en la ley. Es el Deuteronomio, pero no es necesario que ustedes saben. Solamente estoy comentando esto. Estamos explicando el simbolismo y de paso. Hermanos, los toros se usan para romper la tierra, para barbuchar. En ese tiempo, cuando no había tractores, y en este tiempo en donde los tractores no pueden accesar para trabajar, los toros, hermanos, rompen la tierra, barbechan, surcan, labran, ¿qué más? Y encajonan, como le llaman, ¿verdad? Hermanos, y en ese tiempo los bueyes también se usaban para tirar carretas, para jalar las carretas con la cosecha, pudiera ser el forraje, el zacate.
Y los toros también se usaban, hermanos, para moler el trigo. Vueltas y vueltas, el toro ahí, para mover la rueda que va triturando los granos de trigo y la paja por un lado. Bueno, el mandamiento, el Señor en su palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Porque el buey tenía derecho ¿de qué? De comer. ¿Por qué? Porque era el trabajo que él estaba realizando. Hay otro versículo en 1 Corintios capítulo 9, verso 11 que dice, si nosotros sembramos en vosotros lo espiritual, dice, es gran cosa si nosotros segáramos lo material. Hace una pregunta. Hermanos, todos estamos ejerciendo un trabajo. Hay otro versículo que dice, el que predica el Evangelio, dice, que viva del Evangelio. ¿Sí? Fíjense, son dos extremos que vamos a tratar nosotros de entender. Aquí estamos mirando, hermanos, en que, por ejemplo, si aquel hombre, el dueño del mesón, le cobrara a aquel hombre que había quedado herido, ¿qué le pudo haber contestado a aquel? No, pero es que yo no te pedí que me trajeras aquí, es más, yo no me vine a meter aquí. ¿Cómo quieres que yo te pague? ¿Cómo quieres que yo te dé? Si en primera a mí me trajeron, yo no de mi voluntad vine a hospedarme aquí en tus camas. ¿Quién era el responsable? Aquel que lo llevó. Pregunta, ¿por qué están ustedes aquí? ¿Por qué estoy yo? ¿Quién nos trajo? Señor. ¿No fue el Señor el que nos trajo? Amén. Y si fue el Señor, entonces, bueno, y si yo soy el que está repartiendo aquí las camas y yo soy el encargado, ¿quién es mi patrón? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes son mis patrones o mi patrón es el Señor? El Señor. Pues el Señor es mi patrón y entonces yo no tengo por qué incomodarme, ¿sí? Que porque ya viven del Evangelio, que porque otros viven de diezmos, porque otros viven de ofrendas. Hermanos, ¿quién es más espléndido? ¿Quién es más bondadoso? ¿Nosotros o el Señor? El Señor. Pues el Señor, aquí dice, le adelantó 2 denarios, 2 días de salario, ¿sí? O sea, 2 extremos. Por un lado podemos mirar, hermanos, que a este hombre, bueno, dependía completamente de sus ingresos, de las personas que llegaban a hospedarse a ese lugar. Pero aquí podemos mirar que Dios es justo y no nos va a desamparar. Y yo lo que les estoy mostrando es por el otro lado, el otro extremo, en que debe de haber una cierta gratitud hacia los hombres que nos ministran. Fíjense, Pablo llegó a decir, vamos a leerlo, miren, es 1 Corintios capítulo 9, verso 13. Primera carta de Pablo a los Corintios capítulo 9, verso 13. Miren, dice así, ¿no sabéis que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Esto lo dice Pablo, hermanos, cuando allá en la ley, los sacerdotes, todos aquellos becerros, todas aquellas palomas que llevaba el pueblo para ofrecer a Dios, hermanos, ¿quiénes los comían? Los sacerdotes, los levitas. Esa comida no la podían comer cualquier persona, hermanos, que no fuera descendiente del linaje de Aarón, sino que solamente los sacerdotes, los levitas. Y entonces Pablo dice, ¿no saben ustedes que los que trabajan en el santuario comen del santuario? Y que los que sirven al altar del altar participan. Verso 14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, ¿qué dice? Que vivan del Evangelio. ¿Y esto cómo se puede entender entonces? Bueno, yo en este tiempo, hermanos, yo lo digo por mí, yo no tengo tanta necesidad así como para lucrar con las cosas de Dios. Pero vamos a pensar ya en un hombre ya de 70 años. Vamos a seguir leyendo un poco más para abajo. Dice, mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Fíjense aquí lo que podemos mirar, un asomo de dignidad, lo que dice más el versículo.
porque tengo por mejor morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos suficiente dignidad y orgullo? ¿Tenemos dignidad y orgullo, hermanos? Hay gente que dice, a veces las circunstancias me tiran, ¿o cómo dice ese dicho? Pero mi orgullo, ¿qué dice? Me levanta. Ustedes piensan que si a mí se me antoja un refresco, le voy a decir a Josué, ¿sabes qué, hijo? Invítame un refresco. Ustedes piensan que si a mí se me antoja un mango, le voy a decir a Janet, ¿sabes qué, hija? Cómprame un mango. Pues no, ¿por qué? Porque tengo mucha dignidad y porque tengo mucho orgullo. Pero el tiempo sigue pasando. Y va a llegar el día en que completamente yo ya no voy a poder trabajar. Mi hermano Carlos está viendo sus vueltas acá y parece que es un joven de esos. Ahí viene a ver los árboles. ¿Verdad, hermano Carlos? Pero va a llegar el día en que ya no va a poder caminar. Y entonces el orgullo y la dignidad, ¿saben qué? Se va al cesto de la basura. Se va al cesto de la basura porque aunque no quieramos, sí vamos a depender de alguien. Vamos a necesitar de alguien. Hermanos, pero si alguien vive del Evangelio, hermanos, pues está en su derecho. Hay gente, hermanos, ya yo los he conocido, sí, tenemos dignidad, pero a los 70 años ve a buscar trabajo, a ver si alguien te da trabajo. A los 60 y tantos años, a ver, ve a buscar trabajo, a ver si alguien te da trabajo. No. ¿Qué es lo que sabes hacer? Bueno, ¿ustedes piensan que exponer la palabra es de todo? No. La palabra del Señor dice, bueno, si nosotros les damos el pan espiritual, es gran cosa, dice, que participemos de sus bienes materiales. Hace una pregunta en el verso 9, verso 11, fíjense lo que dice 9, verso 11. Si nosotros sembramos lo espiritual, que es gran cosa si cegaremos lo vuestro carnal. Pues no, hay gente que lucra. Otro que dice que ya iba a hacer su viaje a España. Hermanos, dice, ¿por qué no me adelantan el diezmo? Quería completar para su viaje. Bueno, pero ¿qué estamos mirando aquí? Los dos extremos. El extremo, hermanos, de los trabajadores. Bueno, si empieza a trabajar, no creo que el Señor haya trabajado. Josué le ha dicho, ¿sabes qué, Josué? Esta semana no te voy a pagar. ¿No te dijeron eso? No. Aquel sabía que Josué trabajó todos estos días y pues aquí está tu paga, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos un patrón, trabajamos para el Señor. Y entonces están estos dos extremos, hermanos, que en la justicia de Dios yo creo que podemos nosotros considerar. Están los vividores, están los zánganos más bellos. ¿Cuántos saben ustedes, hermanos, que en una ocasión dice que había un hombre que le estaba pidiendo a Dios solamente 3 deseos? 3 deseos. Y en su modestia dice que le dijo, Señor, dice, pues yo no te pido gran cosa. Solamente quiero que me des un hijo que sea ladrón, otro que sea asesino y otro que sea limosnero. ¿Y saben qué le estaba pidiendo? En realidad este hombre, a Dios. ¿Cómo se conoce a los políticos? ¿Cómo son los políticos? Dijera el presidente con rosas de excepciones. A los políticos se les conoce por ladrones. Aquel padre quería un político. Yo quiero tener un hijo político, ¿verdad? Pero también quería un doctor. Un doctor, pues, matasanos, ¿verdad? Asesinos. Pero también quería un cura, un limosnero. Y yo he dicho, vamos a ser limosneros, pero con dignidad. Limosneros con dignidad. Ay, hermanos, no me aguanto la risa. Sí, están los dos extremos, están los vividores, los zánganos más bellos. Porque sí, exponen la palabra y ya no saben hacer otra cosa. Pero a veces se pasan de listos también, hermanos. ¿Por qué? Porque nada más están trasquilando a las ovejas, rasurando a las ovejas.
comiéndose la leche y vendiendo la lana, hermano. Están los dos extremos. Ni podemos ser tan, ni muy, o como se dice. Sí, pues vamos a esperar en el Señor. Pero, hermanos, dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién cuida el ganado y no participa, verdad? Si nosotros entendemos estas dos cosas, hermanos, vamos a encontrar el balance perfecto. Pablo, hermanos, cuando servía, él dice que iba a trabajar. Él se iba a trabajar. Él tenía un oficio. No podemos ser vividores. No vamos a ir muy lejos. El lugar donde se congrega, no sé si se congregan esa familia la familia del centro, de por ahí de por esa colonia. Hay un pastor que está ahí en la casa de Dios todo el día, como diciendo, hermanos, yo estoy aquí, estoy sirviendo y si ustedes no vienen es porque no quieran, pero pues es que yo tengo que cobrar mi cheque. Pues hermanos, no creo que a veces haya tanta necesidad o que alguien diga, no, pues yo voy a ir a la casa de Dios al mediodía, o no, que yo a las 3 de la tarde tengo que ir. Hay gente que así lo hace, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no quieren trabajar en otra cosa más que estar ahí. Y yo sé que sí es un trabajo digno y noble cuando realmente lo haces en el Señor, pero hay algunos que, ¿cómo se la pasan nada más? Maltratando a sus hermanos. ¡Hey, levanta la cámara! ¿Qué veniste a dormir o qué? Estaba otro ahí medio descansando de la vista. Hijos del diablo, ¿qué? Hermanos, ¿qué cosas son esas? Muy dignos porque están sirviendo al pueblo. Es que no es así. No es así, ¿no? Entonces, dos extremos que podemos mirar aquí. Yo me quedo, hermanos, como el buen samaritano. ¿Quién es el que conoce tus necesidades? Es Dios. Es Dios. Y nosotros vamos a ser agradecidos, hermanos, en todo lo que esté de nuestra parte, en todo lo que esté a nuestro alcance. No somos vividores, no lucramos con las cosas que son de Dios, no somos aprovechados. Bueno, pero repito, el tiempo sigue pasando. Llegará el día en que tal vez las cosas tengan que cambiar, porque tal vez así lo quiera el Señor. Pero sobre todo, dejémonos mover por lo que es justicia y gratitud. A Dios primero, hermanos, y a cada uno de nuestros hermanos que nos han sido, una vez más, bendición. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Amén. Hemos estado contentos en el Señor y pues los saludamos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dios.